Clase 5.3. Suma y resta combinada de fracciones y números decimales. En el analiza nos dice que Carmen bebió 2 litros 3 quintos de agua el sábado y 1.25 litros de agua el domingo. Entonces, ¿qué cantidad de agua bebió en el fin de semana? Aquí tenemos el PO, hay que sumar los litros que tomó el sábado con los litros que tomó el domingo. Hay que hacer esa suma de una fracción mixta con un número decimal. Aquí, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? El hecho de que los números estén en distintos tipos de números, porque uno es mixto y el otro es decimal. Sería convertirlos todo al mismo tipo de número. Podemos convertir la fracción mixta a número decimal o también podríamos convertir el número decimal a fracción mixta. En este caso voy a convertir el número decimal a fracción mixta para que trabajemos solamente con fracciones. Entonces voy a reescribir el 2 3 quintos más ahora un entero 25. Esto lo voy a analizar aquí aparte. 1.25 sería como si nosotros tenemos 1 más 0.25. Este 1 va a ser parte de la fracción, la parte entera de la fracción mixta. Este decimal va a conformar la fracción. Ahora, vamos a escribir por numerador en la parte de arriba todas las cifras decimales, todas las cifras que están después del punto decimal, que sería el 2 y el 5. Y en el denominador yo voy a escribir un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales que encontremos después del punto. Son dos cifras decimales, es decir, dos números. Por tanto, yo debo de agregar aquí dos ceros. Y 1.25 sería como un entero 25 sobre 100. Pero esto nosotros lo podemos simplificar. Si le sacamos quinta a 25 nos quedaría 5. Si le sacamos quinta a 100 nos queda 20. Y si seguimos simplificando, entonces aquí nos va a quedar quinta 1 y quinta de 20, 4. Es decir, nos va a quedar un entero, un cuarto. Cuando yo digo que le voy sacando quinta es porque voy dividiendo ambos números entre 5. A eso me refiero. Para recordarles por si todavía les genera confusión o ya no se acordaba. Ahora que ya tengo ambas fracciones en el mismo tipo de, ambos números o ambos datos en el mismo tipo de número que serían fracciones mixtas, solamente debo de proceder a resolverlas. Pero ojo que los denominadores son distintos, debo de homogeneizar las fracciones. Entonces vamos a encontrar el MCM de 5 y 4. Para ello necesitamos múltiplos de 5 y múltiplos de 4. Tenemos 5 por 1 es 5, 4 por 1 es 4, 5 por 2 es 10, 4 por 2 es 8. Andamos buscando el primer número que se repita para los múltiplos de 5 como para el múltiplo de 4. Sigamos, porque hasta el momento no tenemos un mismo número para ambos. 5 por 3 es 15, 3 por 4 es 12, 5 por 4 es 20, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25 y 4 por 5 es 20. Aquí tenemos ya el primer número que se repite en ambos casos. El MCM de 5 y 4 es 20. Eso significa que en lugar del 5 y de este 4 yo voy a escribir un denominador 20. Como el 5 y el 4 se han convertido en otros números, los otros números que acompañan al 5 y que acompañan al 4 también deben de convertirse en otros números. ¿Cómo sabemos o cómo hacemos para convertir estos números de forma correcta? Simple, pensemos, ¿por qué número se ha multiplicado el 5 para que nos dé 20? Es por 4. Si revisamos en la tabla de multiplicar del 5, obtenemos que 5 por 4 es 20. Por tanto, ese es el número, esa es la clave. Entonces, el 3 que acompaña al 5 hay que multiplicarlo también por 4. Y 3 por 4 es 12. La fracción 3 quintos se convirtió en 12 sobre 20. Ahora, este 4 se convirtió en 20. ¿Por qué número hay que multiplicar el 4 para que nos dé 20 la respuesta? Es por un 5. 4 por 5 es 20, entonces el 1 que acompaña al 4 hay que multiplicarlo también por 5. Y 1 por 5 es 5. Ahora que las fracciones ya las tenemos con el mismo denominador, sí podemos sumar. La regla para sumar fracciones mixtas es la parte entera con la parte entera y fracciones con fracción, es decir, los números grandes con números grandes y fracciones con fracciones. 2 más 1 es 3
Y ahora vamos a sumar la fracción 12 sobre 20 con 5 sobre 20. Como ambas tienen el mismo denominador, solo lo escribo una vez. No hay que sumar 20 con 20, sino que solamente escribirlo una vez. Y lo que sí sumamos son los números que están arriba, el 12 con el 5. Y 12 más 5 nos da 17. De esta forma ya tenemos el resultado de esta analiza de esta clase. Y como es un problema particular, pues debemos de decir las unidades, que en este caso serían litros. Responder a la pregunta: la cantidad de agua que bebió Carmen el fin de semana es de 3 enteros 17,20 litros. El otro método, como les comentaba, era convertir la fracción mixta a número decimal y sumarlos como números decimales. En el libro de Esmate aparece el otro método, aquí vemos, y tendríamos que 3 enteros 17 veinteavos es equivalente a 3,85 litros. En el comprende nos dicen que para sumar o restar fracciones o números mixtos con números decimales, lo que tenemos que hacer es convertir el número decimal a fracción o a número mixto. Y luego realizamos la suma o resta. Y aquí tenemos un ejemplo: 2 enteros 4 quintos menos 0,75. Convierten 0,75 a fracción y eso da 3 cuartos. Entonces, homogenizan las fracciones, queda de esta forma, y luego 16 menos 15 es 1, 20 es el denominador común, el resultado de homogenizar, y la respuesta queda como 2 enteros, 1 sobre 20. Entonces, lo mejor, lo que recomiendan aquí es de que convirtamos el número decimal a fracción o a fracción mixta. Así vamos a resolver ese problema y trabajamos tal cual como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta unidad. Para el número 1 les pido a ustedes que calculen las siguientes operaciones y expresen el resultado como fracción o número mixto. Aquí yo recomiendo que trabajen el literal A y el literal B. Para el número 2 son restas, siempre deben de hacer el mismo procedimiento, lo único que en lugar de, aquí les dice que calculen las operaciones y expresen resultados como número decimal. Entonces deben de convertir la fracción a número decimal. En este caso les recomiendo que trabajen el literal A. Tienen dos sumas y una resta, pero ojo en base en qué tipo de números se los piden la respuesta. Con esto es suficiente para que puedan practicar lo aprendido y visto en esta clase.